¿Sí? Ay, mi amor, ¿me miras allá que hora se acaba la clase? Creo que lo solté temprano. 11:45. ¿A qué hora se empieza? Empiezan a las 10:35. La Yo sí. primera terminaba a las 10:30. No. ¿La soltaste muy temprano? Dejé ir 5 minutos antes. ¿Te regañó por eso? Se supone que sí. Pero pues bueno, ya que. Estos chicos se van a ir. ¿Quién? ¿Cuál? Van a salir a mirar un apartamento y que ya vieron que ya pueden hacer trasteos y que van a contratar a alguien que empaca en cajas plásticas. Yo creo que te escucharon. ¿De quién? Bueno, viste que te vas a salir por acá. Entonces ya van a salir y que te dejan a los niños. ¿Y se van a ir hoy? Van a ir a buscar el apartamento. Pues no sé, pues. Y ya llamaron a un señor y son cajas plásticas. Como que te digo, como la Creo sillita. que les da pena, mi amor, pero pues. No sé, también ponerse por ahí a buscar problemas a que les pongan un parte. No, pero ya está preocupado por mí. ¿Sí? Si van a hacer trasteos sistemáticos. Bueno, pues yo creo. Bueno, no sé, mi amor. De todas formas, pues ahí sí, lo que te digo. Ya es decisión de ellos, pues yo no les estoy diciendo ni que se vayan ni nada. Y Camila, nos toca reunirnos en las próximas días. Su merced, quienes son Natalia y Tatiana, ¿cierto? Porque el 25 nos van a hacer intervención de técnicas y nos van a registrar nuevas componentes digital. Entonces necesito explicarles cómo tiene que estar organizado el drive para que me ayuden con esa tarea. Em, entonces no sé cuándo nos reunimos para explicarles. Qué pereza esas interventorías digitales. Porque si no están, no hay forma de corregir.
fue triste Mm, que no vamos a internet tan veloz. eso es lo que me preocupa. Eso sí que me preocupa, amor. En ese marica piensa apenas en yo. Si no nos toca subirlo nosotros mismos, porque tú cómo vas a hacer. Me afanas tú, ¿Cómo? me afanas tú. Pues claro, amor. Mucho calor. ¿Ya viste cuál es la nueva noticia de este mes? ¿No les dispones? Que están en Estados Unidos. Los avispones asiáticos. No sé, hijo de putas que están jugando Jumanji este año. ¿Qué hijo de putas? Sí, es que todos los meses tienen una cosa diferente. Uy, madre. No preguntarles a estos chinos que a qué hora se van. Van a salir. ¿Sabes qué es lo más chistoso? Que en Los Simpsons sale un capítulo con aves más grandes. Ujú. Chinos hijo de putas, eso no sé qué puta les pasa. ¿Por qué? Les dice uno, y otro, y otro, y otro, y otra vez. La mía. Y siguen preguntando lo mismo. No tiene que especular.
Bueno, son las 10:40, aparentemente todavía tenemos inconvenientes de conectividad de estos muchachos en la clase, entonces vamos a esperar un momento más, si no pues iniciamos el reporte en coordinación respecto a la clase.
Sigue. No, está aquí. Hola Sebastián. Hola Sebastián, ¿cómo vamos? La profe, ¿Tienen algún inconveniente para ingresar? profe, es que no sé por qué enviaron un... ¿Me escucha, profe? Sí, sí, lo estoy escuchando. Ok. Pues es que en el grupo de WhatsApp enviaron un correo, un link que decía que era de su clase, pero porque Sí. la plataforma no estaba funcionando en un momento, entonces voy a reenviarles este link que me dejó entrar y para ver si ya pueden entrar. Ah, bueno, listo, hermano. Sí, porque lo estoy esperando ya desde hace más de 10 minutos. Sí, profe, Eso qué te lo pena. encargo. Gracias. Bueno, muchachos, pues yo realmente voy a empezar la clase ya con los que están aquí. Si ingresan solamente 5 personas, pues toca ponerle. Tendré que empezar con los 5 porque pues con ustedes no tuve sino una sola clase la semana pasada y ya me queda un poquito complicado ponerme a esperar realmente a que todos lleguen. Yo supongo que ya ustedes les hicieron el favor de compartirles el link. Si ya no ingresan, pues ya es cuestión allá de ellos. ¿Listo? Daniela, Emily, Laura, Sebastián. Listo, profe. Pues están esperando porque yo les mandé el link, pero dice que
que o no les carga o están diciendo que están esperando a que les dé el ingreso. No. Miren más, le voy a compartir la pantalla para que se dé cuenta que no me está llegando el ingreso de nadie. Mire, ahí les aparece si alguien está solicitando el ingreso. Es que ya van casi 20 minutos tarde. Entonces igual me toca empezar sea como sea la clase con ustedes. Bueno, entonces empecemos por aquí. Con ustedes habíamos trabajado la clase pasada lo de bioelementos nomás, ¿cierto? Sí, señor. Listo, con ustedes me quedé en bioelementos. Estamos bien atrasaditos en clase entonces. Listo, entonces pónganle cuidado muchachos. Habíamos hablado de lo de bioelementos y entonces habíamos dicho que algunos de ellos tenían unas funciones. Y vamos a empezar con el tema de las biomoléculas y para este caso pues vamos a hablar un poquito de los carbohidratos, que fue un tema que ustedes ya trabajaron y ya desarrollaron en el trabajo de su mapa conceptual. ¿Vieron el video, cierto? Sí, señor. Listo. Este tema de carbohidratos pues realmente es un tema fácil. Los carbohidratos son de las estructuras o eh, de los biocompuestos más simples y que pueden pues permitir la producción energética a nivel corporal. Son esenciales para el sostenimiento de los sistemas energéticos del cuerpo. Todas las células se alimentan de él. Y pues como les había mencionado a ustedes en el video, pues son importantes porque las principales estructuras de carbono están formadas por carbono y por cada carbono van a haber dos hidrógenos y un oxígeno. Bien, entonces se encuentran en proporción de 1, 2, 1, es decir, por cada carbono debe encontrar dos hidrógenos y un oxígeno. Y las estructuras más sencillas se denominan azúcares glúcidos. De por sí voy a encontrarme con tres clasificaciones, que era lo que les mencionaba a ustedes en el video. Entonces voy a hacer así como un recuento rápido de lo del video para poder continuar en otra temática. Entonces, y son altamente solubles en agua, por eso es que es muy fácil tomar un carbohidrato que sea un monosacárido principalmente. Ya ahorita les retomo y les recuerdo esas clasificaciones. Y a través de esos monosacáridos son altamente solubles en agua. Cuando ya se hacen muy complejas las estructuras, pues ya van a ser un poquito más difíciles de solubilizar. Bien. Entonces son básicamente las que permiten el arranque energético a nivel corporal. Nosotros somos afines con dos carbohidratos esenciales para nuestra vida, que son la glucosa y la fructosa. Entonces esta glucosa y esta fructosa son las que permiten que nuestro cuerpo tenga una alta capacidad para formar una sustancia denominada como el ATP, que pues tiene otros, que además de esta, porque no es la única que se encuentra en el cuerpo, pueden aportar unos altos sistemas energéticos a nivel corporal. Entonces se estima que cada carbohidrato pues tiene la posibilidad de formar aproximadamente 4 kilocalorías por gramo. Esto implica que pues por cada gramo de ATP, gramo de glucosa que se consume, pues van a haber unas cantidades energéticas bastante altas y bastante complejas. Bien, entonces la clasificación de los carbohidratos se da por tres grupos, entonces ya vamos, o bueno, existen tres formas de clasificar estos carbohidratos y pues principalmente ellas, la primera de ellas es alusiva al grupo funcional. Entonces dentro de lo que tiene que ver con el grupo funcional, pues es muy importante tener en cuenta que el grupo funcional que se encuentra en los carbohidratos son dos tipos de grupos, uno que se denominan aldehídos y otros que se denominan cetonas. Listo, por el número de carbonos que contiene. Entonces dependiendo si el carbohidrato tiene 3, que es el mínimo, tiene 5, tiene 6 o incluso hasta 7 carbonos, pues ahí voy a tener o me voy a encontrar pues principalmente con otra clasificación. Y de estas dos clasificaciones son las que me permiten clasificar algo que se denominan como monosacáridos. Y pues dependiendo del número de monosacáridos, pues voy a encontrar la tercera clasificación por un enlace que se denomina éster, es decir, es como una especie de puente entre oxígeno, que ya más adelante lo vamos a ver, y que me permite la clasificación de los carbohidratos de acuerdo a la naturaleza extensiva de cada monosacárido. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros?
Sí, señor. Ahí les jalo un poquito las orejas a sus compañeros. Buenas tardes, muchachos, los que acabaron de llegar. Señores, señoritas, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Muchachos, pues me da pena tener que hacer el llamado de atención. Finalmente aquí pues ya está siendo grabada la llamada, pero pues fíjense muy bien que ya llevamos prácticamente 20 minutos de haber empezado la clase. Yo entiendo que la plataforma esté molestando, pero pues su compañero entró a los 10 minutos y les pasó el link, es decir, él entró a las y 45. Son las y 58, es decir, han pasado 13 minutos de más y apenas ustedes se están conectando. Vuelvo y les repito que yo entiendo que pues la plataforma esté molestando, pero muchachos, o sea, me retrasan ustedes la clase y tras de que la semana pasada no tuvimos clase. Profe, qué pena, es que aparentemente el link que yo les reenviaba, no sé por qué razón los mandaba directamente a la plataforma y pues la plataforma no funciona. Entonces, tuve que volver a ingresar el link aquí por el medio web tuve que copiar el URL. O sea, fue más que error mío que no pudiera cargar, perdón. Bueno, pero igual muchachos, de todas formas guarden los links, no sé, copienlos en alguna parte para que ustedes armen una tablita y van copiando todos los links y los van dejando ahí guardados. Siempre es el mismo link para todas las clases. No es sino que ustedes lo vayan guardando y con eso no van a tener ningún inconveniente. Pero si nos ponemos también todos a esperar y a depender de si funciona o no funciona la plataforma, ahí nos vamos a quedar bastante tiempo porque fíjense que la plataforma ha estado molestando bastante. Bastante ha estado molestando. Y también pues, obviamente decirles que frente a los trabajos tampoco se esperen a lo último, porque por ahí tengo mensajes de compañeros enviados el sábado, que no que fue que en la noche del día viernes se les cayó la plataforma. Pues ahí sí, si yo les dejo más de 8 días para una actividad, pues no es para que ustedes lo entreguen precisamente a última hora. Claro, yo entiendo que somos colombianos y que todo lo queremos hacer a última hora, pero pues precisamente tenemos que contar también con ese tipo de inconvenientes. ¿Listo? Entonces pilas con eso y háganme el favor y guarden esos links. Armen una tablita en Word. Eso no les va a quedar muy difícil armar la tablita en Word y copiar materia por materia todos los links. Cosa que de acuerdo al horario usted simplemente se remita a su tablita en Word y los tenga ahí listos para ingresar. ¿Listo? Creo que eso ya se lo había dicho más de un profesor. Entonces, sin embargo, vuelvo y se lo repito para que no tengamos estos inconvenientes. Entonces, bueno, continuemos entonces porque no quiero perder más tiempo. ¿Listo? Entonces, tengo 24 personas, ahorita llamo a lista. Pues ya el que llegó, llegó, el que no llegó, pues, ¿qué le podremos hacer? Entonces, dentro de la clasificación de los carbohidratos, entonces teníamos las 3 clasificaciones, como ya le iba mencionando. Una de ellas era por grupo funcional, la otra era por el número de carbohidratos que conformaban o que estaban enlazados a ese grupo funcional, y la tercera es que a partir de cada monosacárido que corresponde a las dos definiciones anteriores, es decir, que un monosacárido va a estar conformado por las dos condiciones anteriores, voy a tener un grupo o un número de monosacáridos que van a estar enlazados y a través de ellos es que vamos a tener la organización o vamos a tener la estructura finalmente formada. Hay una persona que tiene el micrófono abierto. Yalef, hazme el favor, apagas el micrófono. Y entonces vamos a continuar aquí. Entonces la clasificación por el grupo, pues básicamente corresponde a dos grupos funcionales, que esto los vamos a ver esto los van a ver ustedes con el profesor Rubén en química. Pues creo que hasta lo que hablamos el día de ayer, pues ustedes estaban viendo alcoholes y fenoles. Entonces, bueno, ahí ya más adelante pues ustedes verán estos dos grupos funcionales que son muy pero muy importantes para la bioquímica. Por eso, de acuerdo a las clasificaciones, pues ustedes se van a encontrar básicamente con este tipo de estructuras, ¿vale? Estos grupos funcionales se denominan como el grupo ceto o el grupo carbonilo, y este grupo ceto o grupo carbonilo, pues lo que voy a tener
es básicamente un enlace doble entre carbono y oxígeno que puede estar en el carbono primario o que puede estar en el carbono secundario. ¿Ustedes entienden de qué estoy hablando cuando digo carbono primario o carbono secundario? Supongo que sí, pero por favor me confirman, si no se los explico rápidamente. Sí, señor. ¿Listo? Sí, ¿Sabe qué señor. quiere decir que el primero, por qué se denomina carbono primario en el grupo aldehído? Porque se encuentra al inicio de la cadena. Y si tuviera un enlace doble entre carbono-carbono, ¿sería primario o sería secundario? O sea, clasifiquémoslo rápido y ustedes me van respondiendo. Este carbono de aquí, vamos a ver con el cursor. Este carbono de aquí, ¿qué es? Primario. Este. ¿Este qué carbono será? Profe, qué pena contigo, no veo el cursor. Ay, sí, yo también estoy igual, nada. Sí, yo tampoco. Espérenme a ver si de pronto con el puntero láser. ¿Ahí sí lo están viendo? Profe, es que yo no veo la pantalla Está compartida. desde el celular, China. Si no está desde el celular, tiene que salir y volver a entrar. No, Sí, espera. ahí sí veo el cursor. ¿Tú sí ves el cursor? Sí, señor. Listo. Entonces, este de aquí, ¿carbono qué es? ¿Este carbono qué es? El que está aquí. Primario, secundario, terciario, cuaternario. Ese sería secundario, ¿no? Este de aquí, ¿qué será? Terciario. No, señores, ahí tienen una confusión con eso. ¿Listo? Yo denomino si es carbono primario dependiendo de lo siguiente. Si tiene un enlace con uno solo, es decir, si se encuentra en los extremos y tiene un enlace con otro carbono, es decir, que de los 4 hidrógenos que puede tener, solamente tiene uno de esos hidrógenos reemplazados por otro carbono. ¿Sí se dan cuenta aquí? Aquí está carbono, hidrógeno, hidrógeno, bueno, aquí hay un hidroxilo, pero este carbono que está aquí, de los 4 posibles enlaces que puede formar el carbono, pues voy a tener un solo enlace entre carbono-carbono. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que este será carbono primario, porque uno de sus enlaces está enlazado ¿con quién? Con el carbono. Este de aquí será carbono secundario, ¿por qué? Con base en lo que acabo de decir. Porque tiene dos enlaces con un carbón. 2 enlaces con carbono, listo. Este carbono de aquí, ¿cuántos enlaces con carbono tiene? 2. 2, entonces quiere decir que este carbono, ¿qué será? Secundario. Secundario también, listo, perfecto. Listo, entonces lo clasifico a través de los dos grupos que les había mencionado. Uno de los grupos son las aldosas. Las aldosas se caracteriza porque en el carbono primario voy a encontrar un enlace doble con el oxígeno, que es el que tengo aquí y que estoy señalando con el cursor. ¿Listo? Entonces siempre me lo voy a encontrar en el carbono terminal o en el carbono primario, es decir que me lo voy a encontrar en cualquiera de los dos extremos. De otro lado voy a tener las cetosas, que ellas van a tener un carbono doble con el oxígeno y pues que es este básicamente el que voy a tener aquí. ¿Listo? Y bueno, entonces ahí están las clasificaciones. Entonces están clasificaciones por grupo aldehído, lo que les explicaba en el video, que tengo carbonos de 3, de 4, de 5, de 6 hasta de 7, a pesar de que los de 7 pues ya básicamente no funcionan para nada. Voy a tener los monosacáridos, que se denominan como las aldosas, que van a tener de un grupo aldehído y de a 3 carbonos para las triosas, que son básicamente la misma clasificación que está aquí, las tetrosas, las pentosas y las hexosas. Fíjense que a pesar de que aquí menciono las de 7, que serían las septosas, ellas no son tan esenciales y no son tan importantes para el consumo dietario, pues por la sencilla razón de que ellas no van a participar en ningún proceso metabólico. Entonces, bueno, estas son como las formas de especificar los monosacáridos. Entonces, lo que ya les había explicado en el video, tengo una glucopiranosa, la definición piranosa quiere decir que está ciclada, y la glucosa es la que se encuentra al lado derecho, que es esa estructura alifática o lineal, que es la que estoy marcando acá. ¿Hasta ahí estamos claros? Es lo mismo que ustedes vieron en el video.
Sí, Sí, señor. señor. Sí, Sí, señor. señor. Muy bien. Pues cuando yo hablo de los disacáridos, estaré hablando de estructuras cíclicas que se van a unir mediante un puente de oxígeno denominado éster. Entonces, a través de este enlace con el éster, pues yo voy a tener la unión de varios tipos de azúcares para formar azúcares tan esenciales como, por ejemplo, la maltosa. Bueno, no es tan esencial la maltosa realmente, pero la lactosa y la sacarosa sí. Y pues también hay que tener en cuenta que cuando una leche es deslactosada es porque este tipo de azúcar fue eliminada a través de un proceso, llámese de precipitación o un proceso de destilación. Fue eliminado esta lactosa que está aquí para que la persona que no tiene esa enzima o esa proteína que se denomina una lactasa, pues la pueda consumir sin ningún inconveniente. En la mayoría de los casos, las personas que presentan intolerancia a la lactosa es simplemente por eso. No tienen la presencia de esa lactasa y por eso no tienen la posibilidad de romper este enlace ni de formar como tal estos azúcares ni de transformarlas. Por eso es que se les inflama el estómago, por eso es que tienen problemas de gases también y les genera bastante dolor. ¿Listo? La sacarosa es el azúcar que nosotros consumimos en la cocina, la maltosa es la que produce la malta y la que encontramos principalmente en la ponimalta, pero como ambas son glucosas, entonces es falso decir que la, ¿cómo es que se llama? Que la ponimalta sea una de las gaseosas más saludables que hay, o que sea la única gaseosa saludable, porque realmente aquí lo que estoy haciendo es incrementar cualquier cantidad de carbohidratos y en particular de glucosa en el cuerpo. Principalmente teniendo en cuenta pues porque la maltosa pues en el momento de seccionar se va a producir dos, dos monosacáridos que son la glucosa y pues eso sería todavía más peligroso para una persona diabética. Entonces tenemos los trisacáridos que son tres anillos o tres estructuras cíclicas de glucosas que están pegadas mediante oxígeno como ustedes lo ven aquí. Y de aquí en adelante, pues si ya son tres azúcares o más, ya automáticamente se denominan como como polisacáridos. La celulosa pues es la forma más común de ver los azúcares. Nosotros no tenemos la capacidad para digerirla porque no tenemos el pH suficiente para digerir este tipo de azúcares. Es decir, si nosotros comiéramos pasto nos pasaría algo todavía más complejo que lo que pasa en las vacas, que ustedes se dan cuenta que la materia fecal de ellas todavía tiene altas cantidades de pasto que no alcanzan a digerir a pesar de que ellos tratan de hacer el máximo posible por digerirlo, por eso se denominan como animales rumiantes, porque pues necesitan una alta cantidad de tiempo todo este pasto para poderlo digerir. Por eso es que ellos tienen que regurgitarlo, ponerlo nuevamente en su boca, volverlo a mascar y luego volverlo a reingerir para que todo este tipo de proteínas y de glucosa que vayan a tener ahí, pues se la puedan metabolizar y transformarlo pues en el principal producto que nosotros extraemos de ella, que son las proteínas y también la leche, ¿vale? Los almidones que principalmente pues nos los encontramos en los alimentos como la papa, yuca, plátano, que pues también tienen este tipo de estructuras y que pues son un poco más fáciles de digerir para nosotros porque tienen mayor número de ramificaciones. El glucógeno que nosotros lo almacenamos dentro de nuestro estómago y al mantenerlo almacenado dentro de nuestro estómago va a presentar una característica muy pero muy importante para nuestro cuerpo y es que es una alta reserva energética. Cuando yo ingreso en ayuno prolongado, el primero que se dispara es el glucógeno para tratar de liberar todos estos carbonos que están pegados en esta estructura tan enredada y tratar de seccionarlos uno por uno para que se distribuyan a través del torrente sanguíneo por el resto del cuerpo. ¿Claros hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Listo, venga a ver Sí, quién está señor. por ahí, a ver si lo dejamos. Entonces, esto es muy importante de tener en cuenta en el momento de analizar cualquier tipo de proceso con los carbohidratos, ¿vale? A ver si ya me funciona esta aplicación. Listo, es que necesito explicarles algo con esto. Permítanme un momento a ver si puedo reiniciar este programa.
Bueno, creo que me va a tocar dejárselos para la clase del día viernes. Porque preciso le dio por molestar este programa y me tocaría reiniciar el computador. Y no sé cuánto me vaya a demorar en eso. Así que les explico otra parte de los carbohidratos con respecto a la isomerización para la próxima clase. Entonces, entonces aquí habíamos hablado de las quitinas y vamos a hablar por el momento y en el día de hoy también de los ácidos nucleicos. ¿Alguien se acuerda qué son ese tema de los ácidos nucleicos? Son lo que compone el ADN humano, ¿no? Además del el ADN, ¿qué humano, otra molécula? el ARN. ARN, muy bien. Entonces yo voy a tener dos moléculas, una se denomina ADN, la otra se denomina ARN, ¿vale? Entonces es muy importante tener en cuenta que estos ácidos nucleicos solamente, o sea, la definición más simple de ácidos nucleicos surge porque a partir de, o en el año 1870, este señor Mischer, él lo que hace es tomar una muestra biológica de, de un cuerpo infectado, es decir, ahí lo estaba referenciando, ahí lo está mencionando como pus, pero lo que hace este señor es coger un absceso, drenarlo y a través de ese absceso entonces él comienza a analizar a ver qué tipo de sustancias es la que tiene. Como resultado de lo que el señor hace, pues termina extrayendo los ácidos que están contenidos principalmente en el núcleo de la célula y entonces se da cuenta que al medirles el pH, pues tienen un carácter ácido. Luego lo utiliza con otras células y a través de las otras células se da cuenta que también tienen un pH ácido, por eso este señor los termina denominando como ácidos nucleicos. Bien. Esta es la primera parte en la historia en donde comienza a hablarse del tema de los ácidos nucleicos y años más tarde, en 1920, entonces terminan descubriendo esta parte de la cadena del ADN que se denomina como la ribosa. Pues realmente ya esta azúcar estaba descubierta, pero no la habían descubierta principalmente en este tipo de, o digamos dentro de los ácidos nucleicos, solamente es hasta este año. ¿Por qué ocurre en este año o qué pasaba por estas fechas? ¿Qué había pasado por estas fechas en el mundo? Había guerra, ¿no? ¿Cuál Guerra. guerra? Segunda Guerra Mundial. Uy, ¿la segunda? Primera La Guerra Mundial. primera. Ajá, bueno. Primera, perdón. Bueno, listo. Entonces ya había pasado aquí la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Entonces, como había pasado ya la Primera Guerra Mundial, pues resulta que fue muy común que en Estados Unidos se presentaran cualquier cantidad de demandas y fueron unas demandas contra el Estado, pues porque la gente entregaba a sus hijos para la guerra, pero se los devolvían por partes y les aseguraban y les juraban, mejor dicho, que eran sus hijos. Cuando la gente comenzaba a pelear por eso, pues obviamente cuando tuvieron que hacer este tipo de cosas, este tipo de parámetros, cuando tuvieron que analizar todo este tipo de situaciones, dijeron, no, pues si la gente está demandando, pues devolvámosle un cuerpo que eso ya está en estado de descomposición, esa gente ya ni siquiera sabrá quién es. Y resulta que a muchas familias les terminaban entregando cuerpos que ya estaban en completo estado de descomposición e irreconocibles. Y les decían, no, pues eso ya es su hijo, pues ya qué le podemos hacer. Ya no hay forma de reconocerlo. Entonces la gente pues comenzó a demandar y el Estado dijo, no, pues tenemos entonces ahora sí que asegurarnos y comprobarles quiénes son los hijos y pues mirar a ver de alguna manera u otra entregarles como el cuerpo que corresponde o tratar de demostrarles que sí es. Para eso pues por estas épocas estos dos señores, Cossel y Fubes, ellos lo que hicieron fue tratar de aislar en este tipo de carbohidrato pues para tratar de definir y tratar de determinar las cadenas de ADN. Entonces, muy, muy importante pues porque a través de estos señores es que comienzan a determinar un código genético a través de ese azúcar que se denomina la ribosa. Bien, entonces la ribosa pues es un monosacárido, como se los había mencionado en el repaso anterior, que es una ¿qué? De acuerdo a este grupo que está aquí, ¿qué será? De acuerdo a esto aquí, ¿qué será? La ribosa, ¿qué será? ¿Una aldosa o una cetosa? Una Aldosa. aldosa, profe. Una aldosa, muy bien, porque el carbono con el doble enlace con el oxígeno se encuentra en el carbono primario, entonces aquí lo vamos a denominar como una aldosa.
Esa aldosa lo que hace es ciclarse y formar la ribopiranosa, que es esta estructura que está aquí, pero es la misma ribosa, solamente que ciclada. Ah, bueno, y aquí otra definición de, que esas se las explico pues cuando tenga el programa habilitado, es decir, la próxima clase devolviéndome un poquito. Bien, esta ribosa no es un alimento esencial, es decir, que si usted no consume ribosa no le va a pasar absolutamente nada, porque la alta tendencia es que su cuerpo la tienda a sintetizar de una manera autónoma, es decir, que usted no va a necesitar el consumo de ella para poderse nutrir. De por sí el consumo de nutrición pues implica es que usted se nutre a través de lo que su cuerpo es incapaz de producir. Por eso las plantas pues son autótrofas, porque ellas tienen los nutrientes necesarios, solamente necesitan la activación a través de la luz ultravioleta o a través de cualquier luz para realizar su proceso de fotosíntesis y nutrirse por sí mismas. Pero en este caso, pues estamos diciendo que la ribosa, pues ella va a presentar este tipo de, esta ya, digamos de forma natural, ella no la va a encontrar ni siquiera usted en ningún tipo de alimento, por eso muy, eh, es poco común realmente que usted la vaya a extraer de algún otro tipo de alimento. Entonces, no la suministran ni los animales ni la suministran los vegetales. Por mucho la suministran a través de las proteínas, pero pues principalmente este tipo de sustancias, vuelvo y reitero, pues usted simplemente las fabrica a nivel corporal. ¿Listo? Entonces ahora sí, hablamos del ADN y del ARN, entonces luego que este señor Mischer demuestra que existen estos ácidos, porque realmente él difícilmente llega hasta esta estructura es relativamente nueva para los seres vivos, y comienzan a establecer entonces estas dos estructuras a través de lo siguiente. Entonces terminan diciendo bueno, listo, vamos a tener entonces dos estructuras, una de ellas será el ADN, la otra será el ARN. El ADN es el producto de ¿quién? De tener la desoxirribosa que está concentrada en el núcleo. Por eso es que en el núcleo yo voy a encontrar el ADN, que se conoce como el ácido desoxirribonucleico, y en el ARN el ácido ribonucleico. ¿Qué quiere decir? Esta R y esta D dependen específicamente de la constitución de este azúcar, que como ustedes la pueden ver aquí en el caso de la ribosa, pues va a ser la misma pentosa porque tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, con la salvedad de que este grupo hidroxilo, es decir, este OH que tengo aquí, ya no me lo voy a encontrar acá. Es decir, fíjense que aquí tengo en el primer carbono, tengo la misma organización que en el ADN, base, carbono, hidrógeno. Aquí voy a tener en el segundo carbono, hidrógeno, carbono, OH. Aquí tengo base, carbono, hidrógeno, aquí tengo hidrógeno, carbono, pero ya no tengo OH, sino tengo solamente el hidrógeno. De ahí el nombre, y mencionar que es una desoxirribosa es porque este azúcar, que es la ribosa, pasa por un proceso de desoxigenación, dejando como única estructura añadida, como única estructura adicional a la estructura de ese carbono, un hidrógeno. ¿Está claro hasta ahí o no está claro? Sí, señor. Sí, señor. Listo, muy bien. Señor. Entonces, póngale mucho cuidado. ¿Cuál es la organización entonces de ellos? Siempre van a estar acompañados por un grupo fosfato. Fíjense que el grupo fosfato en ambos grupos está igual. Voy a tener aquí la desoxirribosa y aquí voy a tener la ribosa y aquí voy a tener una base nitrogenada. Entonces, ¿en qué va a cambiar la estructura? La estructura físicamente va a cambiar en lo siguiente. Esta es una base bicatenaria, que quiere decir que va a tener una doble hélice enrollada, mientras que esta va a tener una base monocatenaria. Quiere decir que solamente va a presentar una sola estructura. Bien, ¿hasta ahí estamos claros? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Luego, entonces, me voy a encontrar básicamente con lo siguiente. Que las bases que se van a presentar en el ADN van a ser unas, mientras van a ser 4, mientras, y en el ARN también, mientras que van a mantener otras 3 que van a ser en común, salvo 2 que cambian en una y en una respectivamente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que pues esta ribosa me va a servir como el puente de enlace entre el grupo fosfato y la base nitrogenada. ¿Cómo se llamará esta base nitrogenada representada con la letra C? Citosina. Esta
la G, Guanina. la A Adenina. y la U, Uracilo. uracilo. Muy bien. ¿Listo? Si yo tomara solamente esta parte, A, este ciclo y este grupo fosfato, pues en efecto lo que yo tendría sería esto que se denomina como el AMP, pero que en este caso por tener 1, 2, 3 fosfatos, lo voy a denominar como el ATP. Adenosina entonces se convertirá en este grupo, que va a ser el grupo unido entre la adenina, que es una base nitrogenada, la ribosa, y este enlace que se va a formar aquí va a ser un enlace éster entre el nitrógeno, perdón, entre el oxígeno y el fósforo para formar esto que se denomina como el ATP. Si ustedes se fijan muy bien aquí, esto está resaltado en color amarillo y aquí dice que es un enlace de alta energía. ¿Qué implica esto? Que cuando yo esté realizando cualquier acción en donde se produzca ATP, que es lo que se produce a nivel corporal, este enlace que está aquí es el que me va a producir la energía a nivel corporal. Eso es lo más importante de tener en cuenta, que todo sistema de energía corporal pues va a estar dado principalmente por este enlace que se denomina el ATP, ¿vale? Si yo tengo entonces el ADP, quiere decir que va a tener dos fosfatos, ATP, adenin trifosfato, un fosfato, dos fosfatos, tres fosfatos. Si se rompe este enlace, entonces voy a tener el ADP, adenin difosfato, es por estos dos fosfatos que son los que voy a tener aquí guardaditos, y lo que va a producir es un desgaste de energía. Es decir, mientras que esta va a ser la elevación de la energía, en el caso de tener solamente dos fosfatos va a ser la disminución energética. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Listo, muy bien. En el ARN, entonces básicamente en el ARN voy a tener 4 tipos de ARN, uno de ellos se denomina el ARN lineal, que es una estructura monocatenaria no complementaria. ¿Qué quiere decir? Que si fuera complementaria pues sería igual que el ADN con una doble hélice, pero como ella es no complementaria pues va a mantener las anteriores bases nitrogenadas, que eran las que les presentaba aquí, citosina, guanina, adenina y uracilo, y ella las va a mantener como una sola estructura lineal, por eso se llama ADN lineal. No es complementaria, pero ayuda a complementar, ¿sí? Para que usted me lo entienda, es como esa amiga que muchas veces ese amigo, esa amiga que usted tiene muchas veces, y que cuando usted le gusta a alguien, usted se lo dice y esa persona va y le sirve de enlace para que usted termine emparejado con esa otra persona. ¿Estamos claros? ¿O no está claro ese ejemplo? Sí, señor. Listo, muy bien. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, pónganle mucho cuidado aquí a lo que va a aparecer. Permítame un momentico, que es que me están escribiendo desde hace rato de coordinación. Ya, listo. Ustedes están informando que tienen problemas de plataforma otra vez, que ya supuestamente ya lo solucionaron. Listo, entonces pongámoslo aquí en estos términos, volvamos nuevamente aquí a la diapositiva y entonces, entonces póngale cuidado. Este ADN, pues lo que va a hacer este ADN que se denomina como ADN lineal, es utilizar y organizar toda esta estructura lineal a través de los codones. ¿Qué quiere decir codones? Codones quiere decir las 3 secuencias de bases nitrogenadas que posteriormente me van a permitir codificar un aminoácido. Entonces póngale cuidado aquí a lo que se está presentando. Viene el ADN lineal y luego se compacta con el ADN mensajero para que el ADN mensajero comience a formar ese empaquetamiento y comience a organizar esa estructura que sí es complementaria, que es la que se denomina como el ADN. Cuando el ADN se va formando, entonces lo que va asociando a través de estos codones que están aquí marcaditos va a ser la síntesis de proteínas, mediante la cual el ADN, después de estar copiado por completo, porque es que aquí solamente existe la copia del ADN a través de las copias que se comienzan a realizar completas, hasta obtener esto que se denomina como el ARN ribosómico, que es el que termina asociando y que termina complementando todas esas proteínas para que el ARN transferente le den unas funciones específicas en la célula. ¿Dónde termina ocurriendo todo esto?
Esto realmente termina ocurriendo bajo la siguiente situación y es precisamente en la interfase celular. ¿Por qué en la interfase celular? Vamos a ver esta diapositiva aquí un momentico. Cuando yo estoy hablando de la interfase celular, voy a hablar de un proceso de reproducción mitótico, es decir, en la mitosis en donde va a ocurrir este tipo de proceso, no en la meiosis. Y en la interfase que se está presentando, que es el ciclo de vida más grande de la célula, voy a encontrar básicamente perdón que se salió. Voy a encontrar básicamente ¿cómo es que se llama? Tres fases de esa interfase. Entonces fíjense que a pesar de que la interfase me la está mencionando aquí, que es como si fuera parte del proceso de la mitosis, en la interfase no hay o no es correspondiente a la mitosis porque realmente hace referencia a otro proceso que está precisamente por fuera de él. Pero aquí me entrega una definición muy importante, dice que es donde se duplica precisamente el ADN. Entonces analicemos estas imágenes. Aquí voy a tener un crecimiento celular, van a comenzar a aparecer los organelos porque el ADN se va a empezar a duplicar y finalmente donde se acaba de duplicar y donde se forman todos los organelos y acaba de madurar la célula es en la fase S de la interfase. Yo tengo la fase G1, la fase S y la fase G2. Esta fase, fíjense que está muy por fuera de lo que se denomina aquí como la fase mitótica, que es la fase reproductiva y es el tiempo de vida más largo que puede tener la célula. Entonces aquí voy a tener la fase G1, que es la de crecimiento, la fase S, que es la de replicación completa y total del ADN. Aquí también voy a tener replicación del ADN, pero aquí es una replicación inicial. Cuando se acaba de replicar por completo el ADN, es que estaré pasando directamente a la fase S, que será la fase donde el ADN estará completo y todas las proteínas estarán asociadas y dispuestas para realizar cualquier tipo de proceso celular. ¿Listo? Entonces aquí tengo las fases y fíjense que la mitosis es relativamente corta. Sin embargo, en la mitosis, pues la razón por la cual no se duplica el ADN, pues es básicamente la siguiente. Entonces miremos aquí estas imágenes cómo se van presentando. Entonces fíjense que en la mitosis lo que hace es que aquí tengo una cantidad de cromosomas que están completos y que en el caso de los seres humanos son 92 cromosomas, no son 46 como lo revisan porque bueno, aquí hay otra cosa que habría que entrar a especificar con el tema de la reproducción de la mitosis que no lo dicen en textos de los libros de los colegios, pero sí lo dicen textos universitarios. Entonces, aquí lo que va a pasar es que toda la cantidad de proteínas que se comienzan a asociar inicia en la fase G2 la producción de esto que se denominan como los centrómeros o los centriolos que se van a polarizar en la célula. Una vez polarizados en la célula, el núcleo entra a desaparecer o el núcleo no, la membrana nuclear como tal, entra a desaparecer en esta fase que se denomina la prometafase, logrando que todos esos cromosomas se alineen en un plano ecuatorial y que se ubiquen sobre las fibras de uso para que una vez seccionados, todos estos cromosomas se vayan hacia los centrómeros. Ahora, se formen los núcleos, que es lo que va a pasar aquí en esta imagen, pero fíjense que a pesar de la formación de núcleos, las proteínas de los cromosomas apenas están empezando a formarse. Y aún en la citocinesis se separa la célula, pero no tengo todavía la misma producción de los cromosomas, porque apenas las proteínas están empezando a asociarse. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Listo, muy bien. Sí, señor. Entonces quiere decir que en esta fase realmente la producción del ARN entonces va a estar, o la función del ARN va a estar dispuesta de la siguiente manera. ¿Listo? Vamos a interpretarlas entre todos. Entonces quiere decir que el ARN lineal, ¿dónde lo encuentro? En la mitosis. ¿O no la encuentro en la mitosis? ¿Sí o no? Niños, Sí. no lo encuentro en la mitosis, muchachos. Acuérdense que la mitosis todo el material apenas se está dividiendo. A partir de la citocinesis, que es donde empieza la fase G1 de la célula, es que comienza a aparecer toda esta estructura lineal del ADN. O sea, que quiere decir que el ARN lineal, ¿a dónde aparece? ¿En la mitosis o en la fase G1? La fase G1. En la fase G1, listo.
Cuando termina esa fase G1, entonces ¿quién interviene? No entendí la pregunta. Cuando termina la fase G1, ¿qué tipo de ARN interviene? ¿El ribosómico? No, todavía no. El mensajero. El mensajero. Claro, tiene que meterse ahí el mensajero automáticamente para que a través del mensajero usted le pueda dar como tal ¿cómo es que se llama? Le pueda dar toda la información genética y pueda realizar todo el proceso de duplicación del ADN. Acuérdese que en la fase S es donde me dice que el ADN se está duplicando, pero ese transferente es el que me dice que comienza a asociar precisamente las proteínas. Quiere decir que durante toda la fase S, que es la fase de maduración de las células, todas las proteínas se van a asociar y se van a concentrar para que de esta manera todo el ARN que se había producido pues ya realmente esté transformado le haya permitido al ADN la traducción, y sin embargo este ARN lo que busque sea empezar a asociar los aminoácidos para producir las proteínas necesarias para que la célula pueda cumplir con unas funciones muy pero muy particulares y muy específicas. Y luego se traduce en el ARN transferente, y ese ARN transferente es el que acaba de formar todas las sustancias necesarias para que la célula realice su función específica, porque no todas las células del cuerpo son iguales y porque no todas las células del cuerpo tienen la misma función. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Entonces este ARN ribosómico es el que le va a decir a la célula: hey, venga, usted tiene una misma base de organelos, pero arme más organelos que otros dependiendo de su necesidad. Entonces, ojo, porque quiero ser muy específico en esto. Si la célula tiene una función, tendrá que tener mayor número de organelos dependiendo de su función. Bien, entonces les pongo el siguiente ejemplo. El glóbulo rojo tiene poca capacidad de producción de ATP. Y las mitocondrias son las encargadas de producir mayor cantidad de ATP. Esto quiere decir que el glóbulo rojo tiene altas cantidades de mitocondrias, o es decir, tiene un número elevado de mitocondrias, o tiene pocas mitocondrias. ¿Cuál de las dos es la respuesta? Tiene poquitas. Tiene poquitas Tiene mitocondrias, pocas, muy bien. profe. Los glóbulos blancos, ¿de qué se encargan? Eliminar los intrusos, por decirlo así. Exacto, eliminar todos esos intrusos que nos pueden enfermar. Entonces, como todavía no tenemos la información genética necesaria para atacar el COVID-19, pues por eso es que estamos todavía ahí como pendientes en eso, y todavía es que estamos como atacados todavía por esa enfermedad, porque no sabemos realmente de qué manera la podemos entrar a atacar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como todavía no tenemos una idea de cómo atacar el COVID-19, o nuestras células no tienen la idea de cómo atacar el COVID-19, pues por eso es que se está enfermando la gente. Ningún virus tiene la intención de matar a su huésped, porque lo necesita para seguirse reproduciendo, pero pues mientras que se acostumbra el cuerpo, van a haber cualquier cantidad de personas que se están muriendo, y fíjense que no es muy difícil y no es muy diferente de lo que está pasando en este momento. Por lo menos en el mundo pues ya estamos hablando de que hay una cantidad considerable, es un número altísimo. Ya van 215.000 personas muertas. El H1N1 cobró 200.000 vidas, casi que el mismo. Pero entonces en este momento, y a pesar del aislamiento, pues tenemos este mismo tipo de dificultades, que todavía no se ha encontrado entonces como tal ni una cura, ni el cuerpo le está resistiendo lo suficiente, sobre todo en personas que tienen alteraciones pulmonares o que tienen enfermedades de base, en quienes todavía ha sido pues más peligroso todavía esta enfermedad. Bien, entonces muy importante tener en cuenta por lo menos este tipo de factores para entender esto. Los virus no tienen ADN o no tienen ARN, alguno de los dos, está haciendo falta alguno de los dos, y pues por eso es que presentan este tipo de dificultades a la hora de realizar cualquier tipo de proceso. Por eso es que si no tiene el uno o tiene el otro, pues lo más importante es que va a hacer el virus es tomar el que le esté haciendo falta para poderse replicar. Entonces, entonces se denomina como ácido también, pues por el mismo ácido fosfórico, que era el ácido que les estaba mencionando a ustedes hace un momento. Para los que habían visto conmigo química el año pasado, pues saben que les había explicado una vaina.
supongo que Rubén lo hizo igual, de equilibrio químico, en donde les especificaba que existían sustancias denominadas como ácidos fuertes y ácidos débiles, bases fuertes y bases débiles. El caso del ácido fosfórico pues es precisamente que este se denomina como un ácido débil, en donde el pH está muy cercano al 7, más sin embargo no es 7, hay que hacer la aclaración con eso, y que a través de esa casi que neutralidad que tiene cuando se enlaza, pues lo que va a permitir es que el cuerpo se mantenga, digamos, amortiguado o regulado en materia de pH y que no vaya a sufrir ninguna infección o ninguna enfermedad por la acidosis o por este tipo o por la basicidad. Entonces, devolviéndome un poquito al tema de los glóbulos blancos, entonces les estaba preguntando, si la función de los glóbulos blancos es esta, quiere decir que la función ribosómica implicará mayor producción de lisosomas o menor producción de lisosomas. Mayor producción. Mayor producción, listo. ¿Por qué el glóbulo rojo no tiene tantas mitocondrias? ¿Cuál es la función del glóbulo rojo? Transportar proteínas. Transportar proteínas. ¿Si está transportando solamente proteínas? No, oxígeno también. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué otra cosa transporta? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. ¿Y también qué transporta? Pues también tendrá que transportar los desechos, porque la célula no tiene otro sitio donde dejarlos, que más bien en ese sistema de transporte o en ese medio de transporte celular que es el sistema circulatorio, ¿vale? A través de la sangre. Entonces, pues el glóbulo rojo tendrá también esa poca cantidad de mitocondrias, pues porque como su función es ir y llevarle a los demás, pues él no se va a poder, o él no va a poder realizar este consumo pues de una manera tan rápida. Es decir, él no puede consumirse lo que necesita transportar, porque si se lo consume, dejaría a las otras células sin que consumir. ¿Estamos claros en ese sentido? Sí, sí. Listo, muy bien. Señor. Bases nitrogenadas, entonces tengo las bases nitrogenadas que ustedes pueden ver ahí. Entonces voy a tener la adenina, la citosina, la timina, la guanina y el uracilo. Y pues estas bases nitrogenadas se van a clasificar principalmente en dos: las que se denominan como bases púricas y bases pirimídicas. ¿Qué quiere decir una base púrica? Una base púrica quiere decir que voy a tener dos ciclos amarrados a través del enlace entre carbono y el nitrógeno, y en ese ciclo amarrado que voy a tener, es decir, en esos dos ciclos que están ahí pegaditos, pues voy a tener un ciclo de 6 puntas y un ciclo de 5 puntas. No lo puedo clasificar ni como hexosa, ni como ciclo pentano, ni como ciclo hexano, por la sencilla razón de que las puntas no están constituidas por carbono, sino que en algunas puntas se van a presentar los nitrógenos. Es muy común que ustedes vean entre la estructura del lado derecho y la estructura del lado izquierdo, como se los estoy señalando aquí, que una púrica se una con una pirimídica. Las pirimídicas solamente van a tener 6 puntas. Y las únicas que van a cambiar, dependiendo de si es ADN o es ARN, serán estas dos, que es la timina y el uracilo. ¿Vale? Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta, y aquí me lo está diciendo, ¿cómo se enlazan estas estructuras? Bueno, todas ellas están enlazadas por enlaces covalentes entre carbono, nitrógeno, nitrógeno, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, nitrógeno, carbono, oxígeno. Y entonces ahí yo voy a tener todos los tipos de enlaces, incluyendo el de carbono-carbono, que pues estaríamos hablando de alcanos en este caso. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta que todas ellas se van a enlazar en la estructura cíclica, que es la de la estructura cíclica de la pentosa o de la ribopiranosa, perdón, que ya se me iba olvidando el nombre. Y a través de esto pues se van a enlazar con el ácido fosfórico, que era el que les había mencionado anteriormente, para poder formar esta estructura que sería la del ARN, que es la misma que está aquí propuesta en la parte de arriba, ¿vale? En esta diapositiva de aquí. Entonces fíjense, ahí tengo la base nitrogenada con el ciclo, con el respectivo grupo fosfato para formar cada uno su respectivo esqueleto externo, que sería la base monocatenaria o la base bicatenaria. ¿Listo? La doble hélice del ADN, pues esto es uno de los descubrimientos más grandes, y a pesar de que aquí no me lo menciona, porque aquí está mencionando es principalmente a Francis Crick y a James Watson, dejan por fuera a una mujer porque la ciencia también es machista, y en medio del machismo pues tampoco le ha gustado así como reconocer que en la parte histórica son las mujeres las que también han tenido muchos descubrimientos, a tal punto que a esta señora que se llama Rosalind Franklin la dejan por fuera del descubrimiento. ¿Listo? Esto ocurre hacia el año 1953,
y lo hacen es porque ellos descubren una forma radioactiva de bombardear una molécula de ADN y de descubrir la secuencia cíclica que tiene. Bien, después de esto pues aparece este señor que se denomina, bueno, después de esto pues lo que hacen es comenzar a jugar con el ADN hasta buscar el punto de establecer unos cuadros o como les digo yo, unas secuencias genéticas denominadas genoma que son específicas para cada organismo, pero que contienen el mismo grupo proteico, solamente que estructurados, organizados de formas alternas para cada especie. Y que dependiendo de la especie, pues van a ser más largos algunos o más corticos otros, pero siempre van a tener los mismos grupos proteicos. Por eso es que cuando ellos comienzan a jugar con esto, logran en el año 1996 uno de los eventos más importantes para la química, para la bioquímica y la genética. ¿Cuál es ese evento? ¿Quién se acuerda? ¿Qué ocurre en 1996? ¿Sí me están escuchando? Niños, Sí, señor. ¿qué ocurre en Sí, el año señor. 1996? 1998, alguno de los dos. Ya no me acuerdo cuál de los dos es. Se me acaba de borrar el cassette con esa fecha. ¿Qué ocurre en esos años? Creo que es en el 96 cuando ocurre eso. ¿Qué pasa en ese año? Logran un evento genético que, mejor dicho, termina revolucionando a todo el mundo. Eso no fue cuando clonaron, si mal no estoy, fue una cabra, creo. No Claro, estoy hermano. seguro. Entonces ahí la oveja A Dolly. Dolly, a Dolly. Exactamente, ese mismo evento es el que termina revolucionando porque terminan diciendo, uy, mire que es que los seres humanos ya están metiéndose en el papel de Dios clonando humanos, perdón, clonando animales. Y eso puede ser peligroso, entonces se ha armado toda una polémica frente a los que piensan que es una forma también que podríamos utilizar los seres humanos para extraer o para fabricar órganos de primera necesidad y que les pueden servir a las personas para los procesos donativos, pero también es una forma de decirle al mundo, mire que es que realmente los seres humanos ya han excedido la barrera y los límites de lo que realmente deberían ser y se están metiendo ya es técnicamente en el papel de dioses. Entonces, por esa misma vaina es que se termina generando pues como toda esa polémica y terminan armando toda esa problemática y toda esa discusión frente a lo que se hizo está bien o está mal. Y sin embargo, hasta el año 2001 es cuando continúan todos estos procesos experimentales y en el año 2001 concluyen el genoma humano y dicen, mire que está la secuencia de los seres humanos, ahora sí podríamos clonar un ser humano. Y sin embargo entonces se viene nuevamente la Iglesia Católica encima y se viene nuevamente todo lo que tiene que ver con la bioética, que eso es una dependencia específicamente también de la ONU y le dicen, no señores, pues ya sí ya sabemos que tenemos la posibilidad, pero no lo vamos a hacer. ¿Listo? Todo eso pues porque se descubre Profe, todo con complejidad todo el código del ADN. Ahora, Cuéntame. profe, Sí. profe, qué pena, es que ya se acabó la clase. Muchachos, se acaba las y 45, son las y 46. Discúlpeme, me llegaron casi 20 minutos tarde. Regáleme en este momentico que ya termino con esta diapositiva. Sí, sí, señor. ¿Sí? Sí, discúlpenme ustedes también, muchachos, pero es que nos queda complicado cuando realmente se generan estos problemas de conexión y demás. Entonces, bueno, no le demos más vueltas a ese tema. Entonces, aquí entonces terminan apareciendo, terminan descubriendo, años atrás ya habían descubierto las interacciones que existían entre las bases nitrogenadas y establecen estos pares. Entonces, estos pares, ¿cómo es que se terminan estableciendo? Una base púrica por una pirimídica, la pirimídica con la púrica, y forman los puentes a través del nitrógeno. Entonces aquí se conocen como bases nitrogenadas o puentes de nitrógeno, porque es el nitrógeno el que forma los enlaces entre ambas estructuras. Y para que usted lo tenga en cuenta, pues vamos a analizar la siguiente estructura. Entonces nitrógeno con oxígeno, nitrógeno con nitrógeno, y lo que se forma es un enlace entre la adenina y la timina. Es decir, si lo analizamos por colores, fíjese que está una verde enlazada con una color que podemos decir esto, con una violeta. Una verde con una violeta y una violeta con una verde, que esas siempre van a ser la secuencia que van a manejar o el apareamiento que van a manejar. Y en el caso, por ejemplo, de la citosina y la guanina, pues va a ser la base púrica, que va a ser la de la guanina, con la de la base pirimídica, que es la de la citosina, y aquí usted va a encontrar el mismo patrón. Guanina con citosina y adenina con timina.
Entonces, para que lo tengan en cuenta siempre, muchachos, estos tipos de enlaces se van a presentar y se van a estructurar siempre de esta manera. No siempre va a ser el mismo orden: adenina, timina, citosina, guanina, sino que se puede presentar citosina, citosina, timina. Y aquí lo que van a cambiar es el orden de estas bases nitrogenadas que van a estar aquí. Al cambiar ese orden se codifican unas proteínas muy particulares, y con base en esas proteínas es que usted comienza a tener caracteres expresivos físicos denominados fenotipo a través de la conjugación de en estos codones de las proteínas que se denominarían como se denominarían como las proteínas genotípicas, que es la que usted va a tener guardada a nivel biológico. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Listo. Entonces dejémosla hasta ahí por el día de hoy, muchachos. Igual ya pasábamos de una vez al tema de lípidos, pero entonces la próxima clase, antes de empezar con el tema de lípidos, pasamos primero con el tema de ¿cómo es que se llama? Pasamos primero con el tema de carbohidratos. ¿Listo? Bueno, listo, muchachos. Listo, Entonces profe, gracias. ya se pueden retirar a su otra Listo, clase. profe, gracias. Bueno, que estén muy bien, hasta luego. Porfa, guarden el link. Gracias, profe. Guarden el link para Hasta que no tengan luego. esos inconvenientes. Hasta luego. Hasta luego, profe. Feliz día. Igualmente, chao. Luego, profe. Vale, chao.